Bienvenidos a otro episodio más de Empresarios Canarios. Primero, muchas gracias al restaurante Barracuda por cedernos el espacio para la grabación de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Itami Rivero, fundador de Siegel o Siegel, ¿no? Sí, él sí. Una inmobiliaria que ha revolucionado el sector en Canarias con tecnología, inteligencia artificial y una forma diferente de trabajar con los agentes. Además, también te has metido en un proyecto un poco más de restauración con una cafetería especialidad, Canta Mañana. Pero antes de todo esto, trabajabas de taxista en el sur. Aitami, ¿cómo empezó todo esto? A ver, empieza cuando termino los estudios de bachillerato. Estábamos sumergidos en plena crisis del 2008. Y claro, no había una profesión realmente en la cual dijera voy a tener futuro, porque en ese entonces era todo muy negativo. Entonces dije, en lugar de estudiar una carrera universitaria, me voy a trabajar. ¿Dónde fui a trabajar? Donde primero conseguí, y bueno, únicamente pude conseguir, que tuve la suerte, porque me gustó la verdad que la etapa, y fue con 19 añitos en el taxi en el sur, Mafaloma. Dando vueltas, recogiendo clientes, conociendo de las calles. ¿Cómo surgió esa primera experiencia? ¿Conocías a alguien o cómo Sí, a empezó ver, en todo? mi familia en sí, bastantes tíos en sí están ligados a lo que es al mundo del taxi en Maspalomas. Y bueno, a través de contactos familiares, pues me enteré de que había un taxi bueno, que tenía la demanda de un chofer. Saqué la licencia y al poco ya comencé a trabajar ahí. A mí me gustaba conducir en ese entonces, bueno, me sigue gustando conducir. Y bueno, era una experiencia ahí que pude aprovechar, o sea que ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando hasta que decidiste cambiar de sector, Aitami? estuve 2 años. Prácticamente 2 años. No recuerdo si llegó a completarse, pero sí, hasta los 21 aproximadamente, de 19 a 21, fue la etapa en la que estuve, que no es poco, Sí, bastante tiempo, total, ¿eh? O bastante, sea, sí, me, sí, muchos me años, dio sí. para dar muchas vueltas, Sí, ¿eh? O sí, sea sí, ¿no? que... ¿Y te acaba cansando o qué aprendiste estando No, trabajando en ese sector? sinceramente, a ver, fue mi primera experiencia seria laboral, porque antes tuve alguna experiencia típico, con 15 años, que no quería estudiar y mi padre, vete a trabajar para que tú ¿Eh? veas lo que son Lo los que estudios. cuesta. Ahí estuve un veranito trabajando en construcción para un poco habituarme y ahí dije, no, yo estudio, estudio. Pero esa fue mi primera experiencia seria en el trabajo y la verdad que me gustó muchas de las cosas porque, claro, yo no tenía realmente una nómina, era un empleado con una nómina que depende de lo que yo facturaba en el día a día y me daba un porcentaje, que es como funcionaba. No sé si entiendo que sigue funcionando así. Entonces ya es como, entre comillas, una forma de emprendimiento, Sí, sí, aunque de no sea... autoempleo, ¿no? Sí, porque realmente si yo no iba a trabajar no ganaba. Y si Claro. yo iba a trabajar y tenía un buen día ganaba mucho y si yo tenía un mal día no ganaba tanto. Entonces al final ya me empezaba a gustar eso, dependía solo de mí el Mm. trabajo. Y bueno, ya después lo que es, en ese entonces pues mi inglés era justito, lo que te enseñan básicamente en la enseñanza obligatoria, que no sé si ahora habrá cambiado, pero en esa etapa por lo menos no era tampoco tan avanzado. Y ahí empecé a aprender un poquito más el inglés, me empezó a dar el gusanillo también incluso de aprenderlo más, que ya fue cuando abrí la siguiente etapa de mi vida. Y también empecé, bueno, a abrir un poco las posibilidades de invertir. De hecho, fue en esa etapa cuando hice mi primera inversión inmobiliaria, que tenía Mm. 19, 20 años aproximadamente. Sí, al final el taxi te da mucho esa parte social, ¿no? Porque tú eres un tío que se te ve y he hablado mucho contigo y la parte social se te da muy bien. ¿Crees que en el taxi esa experiencia te ayudó a seguir labrando esa parte social que tú ya tienes de por sí? A ver, sí es cierto que la parte social a veces, la mía no es la mejor que te puedes encontrar, tampoco soy demasiado social, pero sí lo he ido entrenando con los años. En ese entonces, con 19, no era, a lo mejor era más introvertido que lo que a lo mejor puedo ser ahora como persona, ¿no? Entonces, innato no he sido Ujú. nunca una persona sociable, soy una persona, el otro día lo comentaba contigo, que tengo el problema de que siempre me olvido de las caras de las personas y los nombres, que encima hay gente que se olvida de las caras, yo de las dos cosas, y hay gente que viene y me saluda y yo me quedo... Siempre he tenido ese problema y eso también me ha hecho también ser un poco más introvertido, aunque he forzado el intentar ser un poco más Mm. sociable porque al final en mi negocio, que llevo ya, pues creo que 12 años ya trabajando de esto, 12, 14 creo que llevo, pues 12, ya lo he evolucionado bastante, ¿no? ¿Y en qué momento dijiste, oye, hasta aquí, ya se acaba la etapa en el taxi, necesito dar un salto de calidad y cambiar de sector? ¿Cuándo fue, Mira, en ese Aitami? momento yo a nivel personal, a nivel económico sobre todo, estaba cómodo, es decir, no... Era un pibito de 20 años, ganaba más o menos bien, porque encima me gustaba, como yo trabajaba en el taxi, siempre era como, dependía de mí solo y siempre intentaba superarme a mí mismo, siempre intentaba buscar
buenos resultados y económicamente estaba cómodo. Pero ¿qué me pasaba? Que me encontraba en mi entorno, amigos, gente de mi entorno que estaba ya cansado de la crisis. Nadie tenía capacidad a veces de hacer cosas y demás y tal. Me encontraba un poco en Mm. esa situación. Y aparte de eso también me despertó mucho el gusanito del inglés, el empezar a hablar, ¿sabes? A hablar con personas de otros países, conocer, abrir un mundo un poco, la gente lo que me contaba y demás y tal. Pues ahí fue cuando ya me empezó a llamar la atención el hecho de, y si me voy fuera y Mm. experimento que tengo la edad para ello, y así fue un poco como de la noche a la mañana prácticamente, fue cuando dije, dejo todo. Total. Dejé el trabajo, dejé la hipoteca, dejé la letra del coche, dejé todo y me fui a Y te buscarme la fuiste vida. fuera a trabajar. A buscarme la vida solo, sin nadie, sin conocimiento avanzado de inglés y encima a la ciudad que para muchos es la más difícil de en ese entonces Europa. ¿Qué ciudad era? Era Londres. Amigo. Y después viniste ya con la idea de desarrollarte profesionalmente, te uniste al sector inmobiliario, ¿no, Aitami? No, realmente no fue así. Yo cuando estuve en Londres me busqué la vida como pude. Tuve suerte, conseguí un trabajo, era de barista, de hecho, era de camarero en una cafetería. Era de cara al público. Claro, yo mentí como un condenado en mi currículum, puse que yo tenía experiencia en cafeteras, Claro. tenía tal, y después Eras el mejor no de... sabía ni poner un café, ¿sabes? Pero bueno, ahí un poco la mentira se me descubrió, pero bueno, les caí simpáticos o algo que ahí me dejaron. Y encima también tenía otro ingrediente y es que tenía que trabajar de cara al público y mi inglés en ese entonces no era el más avanzado. Entonces sí es cierto que el tiempo que estuve allí aprendí bastante rápido el inglés y sobre todo, bueno, también lo que es el control de la cafetería también en ese entonces pues lo llevé a cabo y me fue bien. De hecho, la decisión de regresarme no fue por estar allí mal, sino fue por sobre todo el clima. O sea, un Claro. canario en Londres. Sí. Encima yo me fui solo, no tenía tampoco demasiados amigos allá, porque al final los que iba conociendo, pues yo estaba todo el día en el trabajo, prácticamente casi todo el tiempo, entonces en mi tiempo libre conseguía así amistades, pero era lo típico, grupo del Facebook, en ese entonces se llevaba más el Facebook y era españoles en Londres, venga, Claro. vamos a una quedada y tal, y ahí conocí a varios amigos que a día de hoy, incluso amigos que son de aquí, que los conocí en Londres, ¿no? Pero sí es cierto que era un momento en el cual pasabas mucho tiempo solo, que ya el clima no tampoco te ayudaba y para un canario eso a veces es de valorar. Entonces ahí eché de menos a la familia, estar ahí con todo mi entorno en sí. Sí. ¿Y te Y viniste fue para Las cuando Palmas? decidí regresar, sí. ¿Y empezaste en el sector o cómo fue? No, ahí lo que hice, claro, cuando yo me fui del taxi, básicamente me fui voluntariamente. Entonces, claro, cuando ya regresé, o sea, yo tenía paro acumulado porque había estado trabajando y nunca había estado en el paro, pero Sí, tenemos la hay una mosca mosca aquí aquí. peleona. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando yo regresé, para yo poder mantenerme, pues necesitaba trabajar porque no tenía, o sea, no podía ir al paro porque ya había estado fuera. Entonces conseguí un trabajo ahí medio tal durante un mes que era colocando vinilos y temas de rótulos y demás. Se me daba muy mal. O sea, soy muy malo con eso. Y ahí estuve un mes, vi que eso no era para mí, evidentemente, o sea, pero no por nada, sino porque al final no me gustaba. O sea, no me gustaba, pero porque si a lo mejor se me hubiera dado bien, y hubiera dicho, pues mira, genial, pues hago esto, empiezo a crecer en este sector o lo que sea. Pero es que me ponía nervioso porque, claro, Ser tenía que pegar tan algo. milimétrico. No, me salían las cosas siempre arrugadas, siempre mal, y yo decía, que va, esto no es para mí. Entonces ahí, o sea, máximo respeto a quien lo hace porque la verdad que es un arte. Y ahí después de, estaba un mes y poco así, pues me fui. Y ahí fue cuando vi una propuesta de empleo, lo típico tal, yo sin saber bien dónde me metía, que era únete como agente inmobiliario tal. Y ahí fue cuando empecé a dar pasos, vi que era de autónomo, no me asustaba porque ya la etapa que había tenido Sí, has cuando luchado ya un estuve, poco. no, cuando estuve en el taxi, que era básicamente, ahí ya estaba como autónomo prácticamente, porque ahí es eso, Te si uniste no, a una de las grandes marcas me uní a una marca que ya tenía un cierto reconocimiento, sí, estaba una marca consolidada en franquicia y Canarias y demás y demás. tal, con un modelo de negocio en el cual vi que bueno, podía empezar y crecer ahí Se con te dio ellos. bien, ¿no? Se te dio El bien toda esa tiempo, parte. el tiempo que estuve ahí 4 años, la verdad que aprendí mucho, hice muy buenas amistades y te digo, y crecí mucho gracias a ellos, por lo cual siempre lo he agradecido. Incluso Y como ahí dato, estuve. tuviste una persona que te ayudó en tus inicios que a día de hoy trabaja Sí. contigo, ¿no? Mi mentor.
Mi mentor, básicamente, el mentor que tenía yo en su entonces cuando empecé, bueno, que es Efren Rivera, que trabaja ahora mismo con nosotros en Siegel. Él, cuando yo empecé, pues claro, yo iba a los cursos, pero realmente yo con quien aprendí fue con Efren y con Toño, con Antonio Puente, que nos íbamos a la playa y él me decía, no, pues tienes que hacer esto, lo otro, tal, tal. Y él me ayudó mucho a la hora de empezar. Cuando yo empecé fui fuerte y gran parte fue gracias a que tuve esa compañía. Y a día de hoy muchas veces en oficina, porque por ejemplo en el caso de Fren es una persona que le gusta enseñar, lo disfruta y muchas veces yo veo que cuando entran nuevos agentes a Siegel, él otra vez empieza a darle esa mentoría a los nuevos. Y muchas veces los nuevos a veces no son conscientes de que tienen la suerte de tener personas con experiencia y que encima la quieren compartir, porque después hay Totalmente, gente que sabe y no te lo quieren compartir porque va a decir, si tú aprendes, me vas a quitar a mí el negocio. claro. Entonces, al final, ahí sí tenemos la suerte, que yo la tuve en su día, de tener un mentor que Que me te ayudó ayudó desde el bastante, me principio. ayudó muchísimo. Y que yo después, cuando me fui de la marca y me di en, ¿sabes? Monté lo que es el proyecto de Siegel, pues yo fui nadando solo. Y que 4 años después fue cuando él vio que el modelo nuestro había avanzado, había madurado lo suficiente y dijo, yo mi negocio, que es un negocio sólido y estable, me lo llevo a esta otra marca y entró con nosotros. Cuando tú decides pues de repente, o no de repente, o estudiándolo bastante y pensándolo, dar el salto y montar Siegel, ¿qué fue lo que tuviste que hacer o que tuviste que darle a esos agentes para reclutar talento y empezar a... A ver, realmente la marca fue muy a fuego lento, ¿vale? Es decir, sí es cierto que la decisión fue de la noche a la mañana, porque básicamente esto fue en el año 2018, en enero. El problema que tenía es que yo como agente tenía unas condiciones muy malas, ¿vale? Yo decía que son que las que normalmente hay en el las que hay en el sector? sector y que habrá alguno que hoy, que, bueno, por suerte ha cambiado, creo que gran parte a lo que nosotros llegamos a hacer, creo que esas inmobiliarias han ido mejorando condiciones, Porque pero yo en qué ese entonces me daba porcentaje el se daba en el cuarenta por sector? ciento el 40%. Si yo facturaba 100.000 euros al año, que era lo que yo hacía más o menos, 40.000 para mí, y de los 40.000 que yo me llevaba, pagabas el autónomo, pagabas gastos, encima los gastos de fotografía, o si quería acciones de marketing, etcétera, lo tenía que asumir yo al 100%. Entonces yo decía, es que si facturo 100 y me llevo 40, de los 40 le quito los gastos, me llevo 30, de los 30 me tengo que pagar impuestos, Claro, que mi aquí negocio hay... aquí falla en algo, ¿no? Aquí veo algo que yo no estoy participando, ¿no? Yo aquí soy más bien trabajando para otros. Entonces ahí fue cuando se me dio la oportunidad de un sistema de cuotas, de pagas un fijo y mejoras tus condiciones y encima puedes meter también agentes en tu grupo. Que claro, los agentes que entraban en mi grupo, pues yo me llevaba en ese entonces el 72%, pagando 2.000 o 2.000 y pico al mes creo que era, y me llevaba el 30% de lo que ellos hacían. Pero ¿qué pasa? Que los agentes que yo metí en mi grupo eran agentes sin experiencia, que tenía que estar enseñándoles y no facturaban. Entonces yo me veía solo, yo vendiendo para yo llevarme un 72%, para encima pagar 2.000. Yo dije que va, esto era la ruina, ¿sabes? Mira, Directamente, pan para yo hoy y veía hambre que, para no, no, mañana. directamente que dije que esto no es viable. Ahí fue cuando yo dije, pues con 2.000 euros mensuales igual yo me puedo montar la mía. Es que no había alternativa tampoco, es que yo miraba en ese entonces el sector y más o menos era, no, marca franquicia, que más o menos todas eran el mismo perro, un diferente collar, o la alternativa era una inmobiliaria de estas muy pequeñas que realmente no me iba a dar lo Mm. que yo necesitaba. Entonces yo dije, pues mira, me voy, me lo monto por mi cuenta y que el tiempo avance. Y el tiempo avanzó bastante, de hecho ¿Fue fue... difícil competir con esas grandes A ver, marcas al principio? al principio, evidentemente, ni siquiera no fue ni mi intención. En el 2018, 19, 20, 21 incluso, no era realmente mi intención. En ese entonces yo tampoco estaba full para reclutar a gente, sino yo me enfoqué con los agentes que ya yo tenía, porque cuando yo me fui, algunos agentes sí quisieron venirse conmigo porque ya estaban en mi grupo. Ellos que vendieran y estuvieran ahí produciendo lo que pudieran y yo me encargaba de, sí, reclutar poquito a poquito, pero me enfocaba más en intentar yo vender para yo mantener lo que era Ujú. lo que era la estructura, porque al final con lo que me llevaba de los agentes no podía mantenerlo. Entonces ahí fueron varios años hasta que fue el COVID, básicamente, cuando Mm, ahí hizo clic total. y me cambió toda la mentalidad y fue cuando se adoptó el plan que teníamos ahora. Porque por poner a los oyentes en situación, sigue ahora mismo, tienes oficina en Tenerife, en Las Palmas, una nueva ubicación como primicia cerca de Triana, ¿verdad? Sí. Y en Madrid. ¿Y cuántos agentes tiene Sigel actualmente? A ver, la verdad que ahora mismo no estoy seguro al 100% cuánto tenemos entre las tres ubicaciones porque van cambiando. Es decir, a veces hay agentes que se marchan, otros que entran y demás, pero estábamos en torno a ciento y algo, no me acuerdo si eran entre 110, 120, por ahí creo que estamos ahora en total. Cuando diste ese paso a montar Siegel, tú empezaste a ofertar a esos agentes para que se uniesen un porcentaje mayor de comisión
de Sí, cara a que se a ver, beneficiase la gente, ¿no? esto viene, a ver, para que entendamos y la gente sobre todo pueda entender cuál es el modelo de negocio. Las inmobiliarias, o sea, para Sigel o para cualquier otra inmobiliaria que trabaje con un gran número de agentes, nuestros clientes realmente son los agentes inmobiliarios. Nosotros no somos una inmobiliaria, sino realmente somos una empresa que da soluciones a agencias inmobiliarias. ¿Quiénes son las agencias inmobiliarias? Los autónomos, los agentes que trabajan asociados a nuestra empresa o cualquier otra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dijimos, cuando fue el momento del COVID, que ahí nos encerramos y paramos un poco esa velocidad que a veces teníamos de crucero, que nos dio para un poco reestructurarnos, dijimos, ahí nos enfocamos en decir, vale, ¿quién es nuestro cliente de verdad? Y ahí fuimos al cliente de verdad, que es esa gente, y dijimos, ¿cómo podemos ser nosotros interesantes para qué es lo que yo en su día como agente que yo quería para que fuera una inmobiliaria que yo diría, venga, me voy a esa? Pues primero eran condiciones. Ahí fue cuando nosotros dijimos, vale, una gente, yo me iba al 40%, yo lo sufrí. Una gente que quiera crecer es imposible que crezca con el 40 y con el 50, es imposible. Por mucho que digas, es que yo vendo 200.000, vale, pero es que te llevas muy poquito. No tienes una capacidad suficiente para el volumen de propuestas, no puedes ni contratar marketing, no puedes hacer nada porque tienes muy poco margen. Entonces ahí fue cuando dijimos, venga, vamos a mejorar condiciones a los agentes. Fuimos muy agresivos al principio, tan agresivos que al principio tuvimos pérdida. Era sostenible porque sabíamos que iba a pasar. 90% para todo el mundo. De 90%. comisión, le dabas Claro, es 90% de decir, comisión a la gente. si una casa de 200.000, la gente la capta 200.000 y factura el 5%, que es lo normal en el sector, serían 10.000, pues de los 10.000 la gente se lleva 9.000 y la marca 1.000. Versus cuando yo, por ejemplo, la gente que me llevaría 4.000 y la marca 6.000. O sea, la gente Sí, es un estamos... cambio muy drástico en el sector. ¿Sabe? Para la gente era ganar más del doble y para mí era, versus la competencia, reducir o dividir mi ganancia en 6. Porque si la otra inmobiliaria se lleva 60 y me llevo el 10, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces ahí al principio fue complicado. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a hacer esta estrategia ¿para qué? Para posicionar, vamos a atraer a clientes. Porque ayer justo lo estaba hablando con unos compañeros, cualquier inmobiliario, por muy bien que lo hagas, no es nada si no tiene agentes. O sea, el agente es el que trae la propiedad y es el que trae el negocio y es el que trae el comprador. Y el comprador, cuando hay muchos compradores que vienen a una sola agencia, vienen más vendedores porque los vendedores saben que los compradores están aquí. Claro. Entonces, fue buscar ese modelo de negocio en el cual vamos a intentar atraer a esos agentes que ganen más con nosotros, que puedan crecer de verdad con nosotros y así, digamos que ellos van a crecer con nosotros y nosotros vamos a crecer con ellos, vamos a ir de la mano, por así decirlo. Y eso fue lo que hicimos, arriesgamos, apostamos y lo conseguimos. Una cosa muy curiosa que me enseñaste el otro día, Itami, es que ustedes habéis desarrollado un CRM propio, que además es súper visual, súper dinámico. Al final esa herramienta les ha ayudado a ustedes a ser más ágiles. Un mundo de diferencia, ¿por qué? Porque al final apostamos por la tecnología ya hace varios años atrás, ahora estamos mejorándola cada vez más y más ahora con la incorporación de la IA y todas las variantes que están saliendo. Claro, ¿cómo podemos ser únicos? Porque claro, tú vas a cualquier inmobiliaria, si usas las herramientas comerciales que tiene la típica que te da Idealista, la típica que te da cualquier portal líder, pues sí, es como cuando tú vas a comprarte un traje, vas a Zara y dices, sí, te vas a comprar un traje y queda bien, bueno, sí, es comercial. Pero cuando tú tienes algo que es a medida y que lo puedas perfeccionar a que sea la necesidad que tu agente necesita, en Canarias, por ejemplo, se trabaja muy diferente a Península. Muy diferente, son dos mundos aparte. O ¿Qué sea, hace exactamente tu herramienta que no hace otra ahí también? hay herramientas de automatización, hay herramientas... Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple, que en su día, por ejemplo, el CRM que nosotros teníamos no estaba y en el nuestro lo pudimos añadir, pero que es algo muy básico, ¿vale? Nosotros trabajamos con contratos, ¿vale? Cuando llegaba la finalización de ese contrato, Con contrato. Y si yo soy un comprador, Si ¿qué tú, no, contrato hay? comprador no, para vendedores. Si tú eres un propietario, tú me encargas a mí, me dices, quiero que me vendas la casa, te doy 30 días para que la vendas. 30 días, Exacto, sí. vendedor. Ese es el contrato que nosotros Un mantenemos. encargo de venta para nosotros comercializar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si a los 30 días nosotros no hemos vendido la casa, en el CRM que teníamos en ese entonces no saltaba automáticamente el aviso y desconectaba el inmueble. Y seguía apareciendo De ese portal de... seguía saliendo el inmueble publicado en los portales pese a que el contrato estaba ya caducado. Y teníamos que nosotros hacer una labor manual en administración de revisar contrato por contrato a ver cuál estaba activo y cuál no. Y claro, y le pusimos en su día eso. Ahora sé que hay CRMs que sí te lo hacen solo, ¿vale? Pero ya evolucionando. Nosotros en su día lo que hicimos fue decir, mira, queremos que me pongas esto para no tener que hacerlo manual. No, ya lo haremos en un siguiente paquete de actualizaciones. Nunca vino. Pues igual que eso,
muchas funciones que facilitan a la labor de administración, a la labor de la gente y a la labor del cliente. Propuestas de compra digitales. Tenemos un sistema de propuesta que un comprador con una pasarela de pago puede hacer una propuesta de compra. Porque no sé si sabes, cuando tú vas a comprar una casa, lo normal, si eres una agencia relativamente seria, vas a pedirle a un comprador que deposite si quiere hacer una propuesta de compra para evitar los compradores curiosos de yo te ofrezco tanto y que después se vayan caminando ¿Que una por ahí, no propuesta pasa de nada. compra qué es? Una oferta de compra, es Exacto. decir, Un dinero que tú tienes yo que... deposito, tú me enseñas a mí una casa y yo te digo, vale, me interesa esta casa, estoy interesado en comprarla, te hago una propuesta. La propuesta puede ser no solamente económica, porque yo te puedo decir que te la compro en precio o incluso por encima de precio, pero también te hablo de cómo te la voy a pagar, si es con financiación, sin financiación, qué plazo de arras voy a pedirte, qué cantidad de arras te voy a depositar. O sea, son diferentes condiciones que yo te voy a proponer a ti como propietario para ejecutar la compra-venta. Ujú. ¿Qué pasa? Que esto siempre se debería ir recogido con un depósito de fianza para asegurar que yo como un comprador voy en serio y que el Claro. vendedor, si es una propuesta que encima a lo mejor negociamos precios, lo tenga que hablar con su pareja y al final hay veces que Ujú. hay diferentes opiniones, pues mira, yo estoy de acuerdo en bajar para vender, yo no estoy de acuerdo y Sí, es una forma de que haya más confianza, de que... imagínate que los propietarios llegan a un consenso y dicen, venga, sí, vamos a aceptar la propuesta, que yo venga y le diga al comprador, mira, que han aceptado la propuesta y el comprador diga, no, que al final no la quiero, es que hice 5 al mismo tiempo para ver quién me lo bajaba el precio y a otro me lo aceptó. Pues si al menos eso pasara, al menos tenemos un depósito para decirle al propietario, mira, pasó esto, tenemos Mm. este depósito que lo contrarresta. Y ese depósito se hace de forma... Ahora lo tenemos nosotros hecho con una pasarela online. Al hacerlo con una pasarela online, lo que permitimos es que sea 24/7. El método tradicional que es que la propuesta es que en la oficina o el propio agente pone ahí los datos y el cliente comprador viene y le hace la Una propuesta. transferencia. Si es un agente, vamos a poner un caso que ha pasado seguramente, no en nuestro caso por suerte, pero sí me he enterado en otros sitios, que venga un agente y haga él mismo el borrador y ponga su número de cuenta. Y le das el dinero a un agente en sí, en lugar de dárselo a una agencia. ¿Y ahí qué pasa? Mm. ¿Qué seguridad tiene el comprador también de que ese dinero vaya al fondo de la Y la empresa que poca, está tal? aparte de eso, la poca agilidad que La a poca día de hoy agilidad. con la tecnología que existe, no sea dinámico eso de efectuar un pago directamente con un Apple Pay o un El lo que sea con el sistema que teléfono. nosotros tenemos permite 24/7 a través de nuestra web y te garantizas que el cobro seguro, porque aparte pasarela de pago, vía Stripe, es pago seguro, ni siquiera se cobra, sino nada más que se retiene el depósito, solo se cobra si la propuesta se acepta, es cuando se captura el dinero, o sea, le das seguridad al cliente, le das agilidad, le das disponibilidad, le das todo para que el cliente en su casa pueda hacerlo en cualquier momento. Y como esta tenemos muchas Ujú. más opciones que hemos ido desarrollando para... Si yo fuese un agente, Aitami, que ronda los 45, 50 años, de otra agencia, ¿qué me ofreces tú, siendo ciega a mí, para poder irme con ustedes? A ver, ahora mismo tenemos cuota de mercado, es una de las cosas más importantes. Tú entras por la puerta de nuestra oficina y te vas a encontrar muchos agentes de alto rendimiento que van a estar ahí, como te decía antes, te pueden ayudar, te pueden aportar. No es lo mismo estar en una agencia en la cual somos 5 personas que en una que somos 50, que en una que somos 100. Entonces ya eso, quieras o no, ya es un elemento diferenciador. Vas a estar en una inmobiliaria en la cual hay mucho más volumen de operaciones, vendemos casas todos los días y varias de hecho. Entonces al final eso se puede alimentar al hecho de que me vea, o sea, puedo ver el efecto espejo, puedo ver que hay agentes triunfando y puedo ver que no es lo mismo entrar a una oficina que funcione de ese modo a una que vea, como decía un agente, Félix, que es uno de los que tenemos en el grupo, que cuando él entró es un agente de alta producción ya de por sí, pero dice, es que yo entré aquí y veo que me pasaban como aviones y este y otro y a lo mejor yo vendía una casa y venía el otro y entonces hay un ritmo medio alto que a lo mejor aunque tengas un ritmo bajo, te vas a sentir arropado porque vas a ver que te puedes ver motivado a nivel de que puedo conseguirlo. A nivel condiciones las vas a multiplicar casi seguro porque ahora mismo nuestras condiciones son muy, muy buenas, 70, 80, 90% para los agentes. Y después la tecnología, el La acompañamiento, el tecnología, como si asesoramiento. yo necesito sacar fotos de casa, no sé, poner una foto mía con la casa detrás cuando la he vendido. ¿Qué me ofreces tú en A ese ver, por campo? ejemplo, en ese sentido, incluso está para crear diseños para las redes sociales. Hemos creado un sistema en el cual cuando tú vendes una casa, automáticamente te mandamos un WhatsApp, lo gestiona todo el CRM nuestro, con la imagen ya para que tú la subas directamente a redes sociales de vendido. Es Te decir, sale la imagen. no tengo que No, diseñar no, no tienes que absolutamente hacer nada. nada, eso te lo gestiona solo. Tú eres una persona que dice, pues yo no sé editar, yo no sé usar el Canva, por ejemplo. Y claro, ¿qué pasa? Que si tenemos una persona física en la oficina que se encarga de marketing también, que se lo puedes pedir a ella.
Pero aunque ella a lo mejor diga, pues mira, estoy en un momento pico, ahora no te lo puedo hacer, tardo un poquito más, tienes la disponibilidad de que el sistema nuestro te emite directamente. O sea, ni siquiera tienes que entrar al sistema para tú crearla, que también puedes entrar y buscar más modelos, pero directamente en el WhatsApp te llega y dice, enhorabuena, habías vendido esta casa, tal, te Yo cojo enviamos esa esta foto y imagen. la subo directamente. La descargas y la sube directo, o sea, es automático. Y son soluciones que al final le vamos dando a los agentes porque sabemos que para esa persona, sobre todo de mediana edad, ya Ujú. esa gente ya más maduro, de 50 en adelante quizás, pues a veces el redes sociales y demás se le hace un mundo y te encuentras a Sí, veces. toda la parte de fotografía, ¿no? Y que tu marca esté unificada en todos lados. Yo creo que esa parte es muy importante. Tú cuando ves un vídeo en redes sociales de una inmobiliaria o de algo, yo sé distinguir cuál viene de Siegel o cuál viene de otra inmobiliaria. A ver, cada vez menos porque sí es cierto que al final los videógrafos, los fotógrafos son autónomos y ellos digamos que le ofrecen servicio a varias. Sí es cierto que en su día fuimos pioneros en sacar diferentes modelos de vídeos en sí y que fueron saliendo con nosotros y que después se han ido replicando y tal. Pero bueno, más allá del marketing y la imagen de marca que se da y demás, yo creo que hay beneficios mucho más palpables que a lo mejor de cara al público no se ven, pero que los agentes sí lo tienen a nivel interno. Ujú. Y ahora, Aitami, hablando de vivienda en Canarias, una parte más de actualidad, ¿qué problema ves o qué problema hay de vivienda en Canarias? Tú que estás en el sector. Yo creo que el mercado lo dice a gritos, ¿no? Tenemos un problema de oferta y demanda. No hay oferta ninguna. Muy poquita oferta, muy poquita. Y el problema es que no es que los precios sean caros, sino que además que los precios son caros no hay alternativa. Quien quiere comprar y tenga presupuesto, no es que diga, vale, me vale caro, voy a gastarme mucho dinero, pero es que tengo muchas opciones para gastarme. Es que no hay directamente opciones. Es que te vas a gastar algo caro y encima es que no hay opciones. Ujú. Y mucha gente está con ese problema ahora mismo. Entonces hay que poner una solución a eso. Si tú hoy tuvieras 18 años, Aitami, ¿qué harías para poder comprarte una vivienda antes de los 25? A ver, muchas veces nos vienen clientes, a mí personalmente, porque también sigo en el sector como agente, vienen clientes que quieren comprarse la casa de sus sueños como primera casa. Y La eso, casa perfecta, ¿no? Todo el mundo. Yo es sí, que mucha quiero una casa gente, con balcón que... claro, quiere una casa con terraza o quiero que tenga no sé qué, ¿sabes? Buscan la casa ideal. ¿Y qué pasa? Que los años van pasando, no las encuentran. Me vienen a veces clientes que, es que yo llevo 5 años buscando casa. 5 años buscando casa. O sea, eso es algo que me parece una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que al final muchas veces queremos encontrar algo que a lo mejor no existe o que va a ser muy complicado que se consiga. Y lo hemos visto, la evolución sobre todo en los últimos años es que cada vez más complicado y más caro. Entonces, a veces, o sea, yo por ejemplo, te voy a decir lo que yo hice en su día cuando yo quise con 19 años comprarme mi casa, que te comentaba antes que trabajaba en el taxi. Yo no busqué la casa de mis sueños. Mi primera casa o la primera casa de, a no ser que tengas una capacidad económica muy buena siendo muy joven, no debería ser la casa de tus sueños, sino tienes que mirar una casa que te permita ser un trampolín, una Ujú. casa que te permita crecer, una casa que la puedas orientar o que sea como se dice el abanico perfecto para diferentes posibles compradores o clientes en sí que pueda venirme a futuro. Es decir, si yo me compro como mi primera casa un dúplex, porque en Ciudad Jardín, por un ejemplo, y me quiero gastar medio kilo porque digo es la casa de mis sueños, no es la primera casa ideal. La primera casa ideal quizás tiene que ser ese piso a lo mejor en una zona más económica que me permita en un principio vivirla o si no alquilarla y a lo mejor con ese alquiler que me da yo alquilarme una casa en una zona que sí me sienta más cómodo. Ujú. Claro, principalmente porque una casa de esas características al principio es imposible, esa casa perfecta. Nunca la vas a conseguir, ¿sabes? Esa gente que acaba esperando, como bien dices tú, toda la vida con Y más siendo 45, 50 jóvenes, años, oye, buscando casa y demás porque no hicieron ese primer paso desde pequeños, es complicado, ¿no? más siendo jóvenes, es decir, cuando tú eres joven, en tus 20 30 años, tu vida cambia mucho, es muy efervescente, a lo mejor puedes tener tu pareja, pero no cambia, tienes un hijo, no lo sabes si vas a tener, puede cambiar demasiadas cosas. Entonces, yo creo que en esa primera etapa no tienes que buscar esa casa de tus sueños, sino que tienes que hacerte una cartera de inversión con inmuebles. Sé que, Pequeños en sé que, barrios... sé que está mal eh, visto en parte del hecho de que parece que es como que compro viviendas para especular, no sé qué. No es especulación, simplemente estoy comprando para yo asegurarme una cartera. Entonces, yo también, cuando una persona compra para poner en alquiler, también está poniendo inmuebles al mercado. Hay viviendas que están cerradas, que necesitan reforma, que a lo mejor puedo ponerlas en el mercado y también doy soluciones a lo que viene siendo la gente que esté buscando. Entonces, al final,
yo, para mi punto de vista, entre esos 20 30 años no tienes que buscar la casa de tus sueños para tú vivirla, sino más enfocarte en hacerte una cartera de inversión de inmuebles y que con los alquileres que te puedan esos inmuebles, a lo mejor te puedas alquilar una casa que se pueda adaptar a tu estilo de vida en ese momento, pero que te digo, de 20 a 30 años, a mí se me fueron muy rápido, la verdad, no sé Ujú. si tú te estás viendo igual, pero cambian muchas cosas en la vida Total. y quizás no es el mejor momento para tú decir, me hipoteco para el resto de mi vida por algo que quizás no es el momento óptimo para comprar. Ujú. ¿Cuál es el error financiero más común que ves en tus clientes, Aitani? El error financiero más común, ¿en qué sentido? ¿En la compra de una vivienda, la venta? En la compra, en la venta, un poco en el sector como compradores. Sobre todo es esa, el no planificarte. Hay personas que van por encima de sus posibilidades, comprándose una casa, pidiéndose a la par un crédito para poder. Reformarla No, y... incluso para poder incluso comprártela. O sea, mucha gente que quiere comprarse algo que quizás se le va un poco de mano, y más ahora que el mercado está como está. Y que al final se ven que no, con el tiempo no fue una buena compra. Hay veces también gente que se gasta mucho dinero por encima de sus posibilidades en zonas no tan demandadas y que después si lo quieren vender se ven enterrados que no pueden venderla Ujú. fácilmente. ¿Qué zonas de Gran Canaria son las más rentables? Todo ciudad baja. A ver, rentables, depende. Hay dos tipos de rentabilidad. Hay Rentables para un rentabilidad. perfil que se quiera comprar su primer vivienda. Yo me iría más a los barrios ahora mismo. Por ejemplo, Para mí, por ejemplo, una zona que me encanta es, por ejemplo, el barrio de Chama. Sigue pisos muy por debajo de los precios medios de la ciudad. Eh, la- los costes de las rentas están bastante altos y es una buena zona en sí para, digamos que creo que a futuros puede ser un valor bastante seguro. Si me hubieras preguntado 5 o 6 años atrás, te hubiera ido al Caravaneras, por ejemplo. Era una zona que era súper económica, pisos sin ascensor, nadie los quería, tal, súper barato. Y ahora yo me acuerdo en su día vender pisos por 80.000 euros en el Caravaneras. hostia, eso ya es impensable. 80 Tres o cuatro veces más es lo que cuesta ahora Sí, sí, mismo, no, ¿no? y te digo, pisos no era pisos de esto con 2 o 3 habitaciones, tal. Y claro, ¿qué pasa? Que eran sin ascensor, última planta, la gente no lo quería. Mm. ¿Y qué pasa? Que en ese entonces pues había mucha oferta y poca demanda. Ahora estamos en un mercado que ha cambiado tanto que ahora te vas a ese barrio y no consigues nada bien de Mm. precio. Puede ser que Yaman sea una zona que a futuros pues le pueda suceder lo mismo. Al final estás cómodo, Mm. Cerca, relativamente cerca. estás a ¿Y minutos. qué tres cosas tengo que tener en cuenta para que esa vivienda sea rentable? Ya sea un poco para mí, no irme de precio, o si yo quisiera esa vivienda que fuese una primer activo como inversión y demás, ¿qué tres cosas tengo que tener en A cuenta? ver, sobre todo tienes que mirar el valor. Mm, Es que depende, es que lo que te decía antes, hay dos tipos de rentabilidad. Está la rentabilidad por plusvalía, de yo compro una casa, la mantengo y luego a futuro la vendo ganándole por la venta. Y hay otra que es por rentabilidad de mensualmente para Ujú. mantenerlo a largo plazo. Por ejemplo, el chamán creo que a día de hoy es una rentabilidad más para largo plazo. Es decir, yo me compro una casa por 120.000, alquilo en 800 euros, la rentabilidad si multiplica, no te lo digo así rápido, será más un 10%. Entonces al final te dices tú, vale, pues en 10 años la casa está pagada. Hay otras zonas que te dan un 7%, pero la rentabilidad es que si yo la compro ahora en 200, como puede ser con Artemis, la compro en 200 y a lo mejor a futuro me vale 300 y va creciendo por venta. Tú tienes que mirar qué tipo de rentabilidad quieres buscar. Por ejemplo, en el mercado que tenemos también nosotros, como en Madrid, Madrid estamos ubicados en la zona prime, porque estamos en barrio Salamanca, y ahí te das cuenta y dices que te venden las casas a 11.000 euros el metro cuadrado. O sea, estamos hablando que un piso de 100 metros es 1.100.000. Y la gente, te viene un montón de inversores, lo quiero comprar. Y dice, pero si Es después, bien si atractivo, después, no, no, exacto. pero que si después la ves alquilada en 2.000 euros. Que si te vas a Sí, ¿qué mirar por esa rentabilidad le regla de tres, y saca? muchas veces te van y dices, pero si con 1.100.000 te compras 10 pisos en un barrio aquí a lo mejor y te gana cada uno 800, son 8.000. Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese piso de 1.100.000 luego después lo vende y lo vende en 1.300.000 y ya le ganan Claro. 200.000 por la intermediación, ¿sabes? Por obtenerla durante un año a lo mejor. Entonces son diferentes formas de ver el sector inmobiliario, ¿sabes? Que Mm. es un sector muy dinámico. ¿Cuál es el perfil que a día de hoy está comprando vivienda en Canarias? Mira, nosotros realmente tenemos un perfil bastante mixto, pero sinceramente creo que te diría que a lo mejor en nuestro caso como un 70% es residente de aquí, gente de local. También es cierto que nosotros no estamos posicionados en mercados tan internacionales como puede ser el de Maspalomas, ¿no? Que no tenemos tanta presencia ahí, sino estamos más bien ubicados en zona Las Palmas, zona ciudad, zona norte y zona este de la isla, en lo que es Gran Canaria hablando. Y la mayoría de los clientes que están, digamos que comprándonos siempre son personas más bien locales. Ujú. Pero a nivel general sí es cierto que depende de qué zona, pues se puede disparar más el público internacional, pero no es
tanto como a veces pintan, que Mm. parece que todas las casas las están comprando los extranjeros y es la que no Claro, tiene no es casa. tanto así. No es tanto así. ¿Crees que se necesita más regulación en el mercado de...? Creo que se necesita más oferta. Y ¿Cómo puede haber más oferta? Porque el otro día estábamos hablando de la parte de vivienda social. ¿Tú qué opinas? a Siendo ver, empresario de la parte de... a ver, puedes hacerla, pues bien que, a ver, yo todo esto te lo digo un poco con desconocimiento, que a nivel ya después legal no sé cómo funcionará, ya yo tampoco no he indagado y no sé cuáles son las limitaciones que puedan tener también lo que son los gobiernos para implementar o no. Pero bajo mi criterio se puede hacer de dos formas, o bien que la administración pública directamente diga, pues yo me encargo de construir, cosa que al final va a ser lento y costoso para ellos, y otra es dar bonificaciones a empresas, a empresarios. Por ejemplo, ahora pusieron, no sé si lo sabes, que puedas invertir en RIC para vivienda en alquiler. Ujú. Claro, realmente lo que estamos haciendo, el otro día, por ejemplo, un cliente, no sé cuántos millones de euros para comprar vivienda. Entonces, al final estamos metiendo grandes... Y una empresa de aquí, o sea, y un canario, una empresa de aquí y tal, y dices tú, muchos millones de euros para comprar vivienda. Entonces estamos metiendo en el mercado inmobiliario saturado a personas que te van a quitar más vivienda aún, o sea, Sí, y porque que tiene tampoco hay, y que tiene exacto. más presupuesto que cualquiera de nosotros, ¿sabes? Entonces dices tú, quizás en lugar de permitirle comprar vivienda, dile que invierta la RIC en construir, nada más construir nueva vivienda y que encima esa vivienda, si la deja destinada a una vivienda pública, pues durante X tiempo no pagas IBI, por ejemplo, o tienes una bonificación de IBI, e incluso también a personas privadas que ya tengan su vivienda y que quieran disponer esta casa y ponerla Mm. para un bien social, para personas que a lo mejor no tengan esa capacidad de poder alquilar los precios que tenemos ahora mismo, que son bastante altos, que pueda venir y decir, vale, pues tenga una bonificación, ya no solo fiscal, sino una bonificación a lo mejor también de IBI, Mm. que realmente es minúscula. Y también, sobre todo, lo que mucha gente busca es la seguridad. Porque una de las cosas que está pasando ahora es que la inseguridad que presenta el alquiler para propietarios hacen que alquilen más caro para tener que contratar seguros privados. Ujú. Entonces, vale, si yo pongo mi vivienda a un precio económico para que la gente lo pueda acceder, tú me garantizas como institución pública que yo este alquiler lo cobro 100% seguro Claro. y tú me garantizas que la persona va a respetar las normas de la casa y que me va a cuidar la casa y tal, y si no me lo respeta, tú me cubres Esa esa falta es... parte que yo no tal, porque claro, yo lo que no puedo hacer es que como propietario yo tengo una inversión realizada, yo tengo un dinero aquí depositado y que encima me limites ahora que yo no puedo alquilar, no puedo, digamos, que obtener la rentabilidad que yo tengo, porque tengo mi derecho, yo me he gastado un Está dinero en claro. una casa, al Mm. final el derecho sí está ahí. Entonces, dame la seguridad al menos. O sea, ya no estamos hablando, hay mucha gente que el dinero es secundario, hay gente Sí, sí, es la seguridad de que poder tener esa rentabilidad yo, o ese... un propietario te viene con 30 casas y le va a dar igual que la alquile en 700, en 800, en 1000, le va a dar igual, más o menos va a estar ahí los números. Mm. Lo que va a querer es seguridad. Seguridad de que este cliente o este inquilino no me dé problemas durante 5 años y me venga, me deje de pagar, no sé qué, tal. Eso es lo que la gente más echa en falta. Ujú. ¿Ves mucha ocupación en Canarias? ¿Hay ocupación en Hay bastante Canarias? ocupación, sí. Más de la que debería. No, pero de ocupas. ¿Hay Sí, ocupas en sí, Canarias? de Ah, ocupación. Hay más de la que debería, quizás, y por eso han surgido empresas para ponerle solución, pero bueno, al final la ocupación lo que hace es que, no digo ni que esté a favor ni en contra, eso ya es algo que tal, pero la ocupación lo que hace es también evidenciar que hay una falta de solución en lo que es un problema que existe en la vivienda, mm. tanto en Canarias como a nivel Sí, nacional. sí, ese problema social que no sale por ningún lado. Ahora también estás metido en hostelería con el proyecto de cafetería Cantamañanas. ¿Qué te atrae a hacer un negocio físico, Aitami? Como te dije en su día, fui barista también cuando estuve en Londres y siempre me llamó la atención un poco, o sea, esa parte. Ahora solo me falta tener un taxi, ¿no? Una Eh, licencia. quería tener un poco esa parte, realmente lo hice un poco por tener. No es un negocio en el cual yo diga lo monto por tener una vía más de negocio y seguir ingresando, lo que sea, tal, sino más bien lo hice por el hecho de decir, tenía esa ilusión de entre comillas, volver a ese origen Qué y decir, curioso. monto algo, es muy pequeñita, estamos hablando que es un takeaway, 20 metros cuadrados, ¿Por qué para llevar, Cantamañanas? ¿De dónde viene el me nombre? gustó el nombre, no sé, al final tenía que ver con el café, porque el café yo lo asocio a la mañana, encanta mañana, un gallo, tal, y después el nombre también tenía ese doble juego y me gustó el nombre, y de hecho al final lo vi y dije, mira, me gusta este nombre cuando estuve ahí buscando nombre, tal, y te digo, a día de hoy la verdad que muy contento porque está Va teniendo bien, funciona bien, buena buena acogida. aceptación, a ver, sé que tiene las limitaciones de que mucha gente no llega y, ay, no tienes para tomártelo aquí, y no podemos porque no tenemos espacio. Pero la verdad que creo que la materia prima que estamos ofreciendo creo que es buena, ¿sabes? Tenemos un café Ujú. muy bueno, tenemos en este caso también lo que es el matcha, el V, que también ahora están de moda también, estamos ofreciéndolo y de buena calidad, la gente lo Ujú. está notando y la verdad que en general contento.
Qué bien, qué bueno. Nueva ubicación en Triana, ¿no? Cuéntame un poquito de esa nueva oficina que están montando. Ya tocaba, ¿no? Ya Sí. tocaba el poder tener una buena oficina acorde a un poco a lo que viene siendo a la marca que tenemos, ¿no? Realmente aquí ya en Gran Canaria, por el número de agentes que tenemos, el número de operaciones que intermediamos y el volumen de negocios, ya queríamos estar en una línea visible, en primera línea, como quien dice. La oficina que tenemos actualmente, pues cuando se compró, pues era un mercado no, nosotros teníamos una situación como empresa muy diferente a la actual. Era una empresa que estábamos Ujú. creciendo, éramos pocos agentes, pero teníamos previsión de que íbamos a hacer mucho y fue la que nos dio la oportunidad de llegar a donde estamos ahora. Pero ya ahora sí es cierto que esta oficina a veces se nos queda pequeña. Porque tenemos solamente 2 salas de reuniones y hay veces que se acumula la gente. Y bueno, dijimos, vamos a montar una nueva Y ya la oficina es ubicación. grande, ¿eh? Porque fui Es el otro grande. día y es grande. Es grande, sí, pero a ver, por zona de trabajo de agentes no hay problema porque por lo general los agentes trabajan en la calle, muchas veces también con cada uno trabaja en sus casas a veces, un poco la Ujú, gente no se acumula, o sea, hay días pico, pero nunca hay 30 agentes en la oficina al ujú. mismo tiempo trabajando. Lo que más a veces llevamos en falta es el hecho de las oficinas, en los despachos en sí de reuniones, porque a veces si hacemos una formación, venía una gente a firmar arras, venía otro a firmar Ujú. arras y ya es como se acumulaba el tráfico ya en oficina. Entonces dijimos, mira, tenemos la oportunidad de mudarnos, una oficina, ahora tenemos casi 300 metros prácticamente, vamos a tener 4 salas de reuniones, una sala de Reformándose nueva formación, tal, sí, completamente. va a estar acorde un poco a lo que demandan los agentes y a unas instalaciones Qué bueno, que sean me de alegro primera mucho. línea, ¿no? Y ahí también dos preguntitas para ir cerrando la entrevista. A ver, sorprende. Si mañana perdieras todo y tuvieras que empezar otra vez desde cero, ¿qué harías primero? Me plantearía sinceramente si emprender de nuevo aquí, en España, por la situación que hay en general. Y ahora mismo yo creo que si tuviera que empezar desde cero, 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 posiblemente me iría... A ver, el sector inmobiliario es muy bonito, es un sector muy rentable, es un sector que se aprende mucho y demás y tal, pero es un sector muy competitivo y posicionarse es muy complicado. Posiblemente a lo mejor me plantearía más en un formato de algo más digital, como hace muchos jóvenes a día de hoy, y sinceramente, posiblemente no aquí, pero no por el tema de que el que se va no quiere la patria, no, sino por sobre todo el perseguimiento que a veces hay y a veces después como ves que se usan los recursos, ¿no? Entonces me gustaría que, a ver, para mí el mejor sitio para vivir es aquí, ¿no? Pero sí me gustaría que para el emprendedor en sí fuera más fácil Ujú. y que no te tomaran como si fueras un delincuente a veces, ¿no? Sino que al final somos motores dentro de lo que es, junto a los trabajadores, que también son quienes acompañan a los empresarios, pero somos motores de No, y gente la... joven, coño, como tú, que necesitamos a lo mejor esas herramientas un poco a seguir construyendo y que te sigan ayudando, no, no poniéndote piedras en el camino, que muchas veces es la sensación que nos da, ¿no? Sí, a ver, más que nada, más que por el tema de lo que te iba diciendo ahora, más que por el tema de impuestos, que ya también es por sí y tal, es esa parte de parece que no quieres que emprenda, parece que prefieres que no haga nada. Ujú. Entonces dice, no me motiva esa parte a veces, ¿no? Y es una parte que sinceramente me podría llegar a cansar si tuviera que empezar de cero. O sea, si yo digo todo lo que yo he caminado hasta el día de hoy, tuviera que empezar a caminar de nuevo, Sería complicado. si tuviera más facilidad, igual me sería más sencillo hacerlo de nuevo. Y por último, Aitami, ¿qué consejo le darías a la Aitami de 22 años que estaba trabajando en el taxi? De 21. 21. Pues realmente no le daría ningún consejo porque la experiencia me he cometido muchos fallos, muchos errores, pero sinceramente sin esos errores no habría a lo mejor llegado a donde he llegado. Entonces tampoco le daría un consejo como tal. El tiempo que lo disfruté bastante, el tiempo que fui. De hecho, han llegado a veces, ya no tanto, pero hubieron etapas en mi vida en la cual echaba de menos, no por la parte económica, sino por la parte de mi... Fue una etapa muy, muy bonita porque yo trabajaba encima. Yo una época incluso que trabajaba 8 horas, 8 horas estudiaba porque hice un ciclo que al final no lo terminé de edificación y después 8 horas, o sea, era 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando, 8 horas estudiando, así. Estuve así un tiempo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo iba a trabajar era cuando mejor me lo pasaba y demás y me gustó mucho esa etapa también y también es cierto que coincidí ahí con mi primo también, que básicamente somos como hermanos. Que trabaja Y contigo hoy también. no trabaja conmigo, él es, bueno, Fotógrafo, el bueno, fotógrafo era trabaja Javi, conjunto con Sieger. Javi, sí, para mí, para muchas más empresas. Y que de hecho empezó en el sector también un poco ahí
por invitación. En esa etapa trabajábamos juntos los dos en el taxi y teníamos la radiofrecuencia y Javi y todo, y era una etapa que era guay, ¿sabes? En ese entonces no había ni siquiera WhatsApp como ahora y en día, ¿sabes? Estamos Claro. hablando de 2010, 2011 creo que fue, 2012 por ahí. Eh, Sí. Estaba todo muy En en sus su prime inicios, y casi, claro, sí, en sus sí. inicios básicamente. Y entonces por la radiofrecuencia hablábamos, estábamos aquí, vete para acá, y era una etapa divertida. Qué Y eso sí bien. la llevaba en falta. Qué bueno, pues Aitami, muchísimas gracias ¿A por ti? estar aquí con nosotros. Para nosotros es súper importante seguir trayendo gente joven con ganas que está haciendo las cosas diferentes y que está rompiendo el mercado. Así que Aitami, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, hombre.